Hoy vamos a jugar un juego que es tan antiguo como el dolor. ¡Bombardeo! ¡Me intriga! ¿Cuáles son las reglas? ¡Agáchate! ¡Bombardeo! ¡Acéptalo! ¡Bombardeo! 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 ¡Muévanse! ¡Bombardeo! ¡La atrapé! ¡Me salvé! Hijo, ¿estás bien? Creo... ¡Bombardeo! Bueno, y en esta cápsula ya podemos llegar a una síntesis, porque hemos trabajado entonces en el concepto también relacionado con la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, también hemos visto la función de producción, cuál es el comportamiento, y por ende nosotros ahora ya podemos establecer cuáles son los criterios para obtener entonces una curva de oferta agregada. Te recuerdo que existen dos visiones. La primera se encuentra relacionada con una visión clásica. Y luego esto se transforma también y se genera algunos complementos que transforman la visión a una visión ahora keynesiana. De tal manera que vamos a encontrar dos formas de obtener esta oferta agregada. Pero yo quiero hacer énfasis en un punto. Recordar que las teorías clásicas se relacionan efectivamente con un determinado contexto, en el cual, por ejemplo, te recuerdo, los contratos de trabajo no eran tan recurrentes, el aspecto de los horarios laborales tampoco, de tal manera que nos encontramos con una visión que en ocasiones tiene ciertas debilidades que son plasmadas efectivamente en el contexto en el cual fueron ideadas esas ideas. Sin embargo, ya con el paso del tiempo encontramos ahora una forma teórica de ver la oferta agregada también de una manera distinta y que se relaciona entonces con nuestra nueva visión que está vinculada con el pensamiento también de John Maynard Keynes. Así que veamos entonces esta cápsula en la cual tratamos de resumir estas dos formas. Bueno, daremos un tremendo paso, porque combinamos básicamente una cantidad de ecuaciones y tratamos de resumir los resultados en una curva de oferta agregada. La versión más simple del enfoque clásico, que es lo primero que nosotros vamos a ver, supone que para cualquier nivel de precios, el salario nominal es totalmente flexible y por tanto se ajusta para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Revisemos nuevamente los distintos aspectos que nosotros hemos considerado en cápsulas anteriores. Primero, tenemos la producción, que se encuentra en función, entonces, del salario, que es el salario real, W partido P, del capital y de la tecnología. Cada una de estos que ahora son determinantes de la producción tienen una relación determinada con ella. Vemos que el salario tiene una relación indirecta, o sea, quiere decir que a medida que aumenta el salario, la cantidad de producción disminuye y viceversa. El capital tiene una relación directa, o sea, quiere decir que cuando incrementa el capital también se incrementa la producción y también viceversa. Y la tecnología también tiene una relación directa. Cuando se incrementa la tecnología también se incrementa la capacidad de producción y viceversa. Veamos a continuación ahora la demanda de trabajo que proviene por parte de las empresas. La demanda es idéntica desde el punto de vista de la funcionalidad con lo que acabamos de ver en el ámbito de la producción. O sea, quiere decir que tenemos una relación indirecta, una relación inversa con el salario, una relación directa con el capital y una relación directa también con la tecnología. Nos queda por último ahora analizar la oferta de trabajo, la cual se encuentra en función con el salario. Este aspecto también puede llamar la atención porque se asemeja mucho al concepto del homo economicus, del hombre económico que en algún momento también mencionó Frederick Taylor, o sea, un hombre que trabaja exclusivamente por el aspecto del dinero. Pero en fin, ese es tema de otra asignatura, pero claramente nosotros podemos apreciar entonces que la oferta de trabajo, o sea, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra función de labor productiva para una empresa se encuentra entonces en una relación directa. Un incremento del salario real lleva también a que yo entregue una mayor cantidad de horas de trabajo. En definitiva, la curva de oferta agregada describe entonces la relación entre la oferta de bienes, que son bienes por supuesto finales, y el nivel de precios. Este aspecto es fundamental porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es efectivamente esa relación para luego poder compararla entonces con la demanda agregada y obtener entonces los equilibrios que existen en el mercado. Veamos entonces ahora nuestra primera tarea que se encuentra relacionada con el enfoque clásico, en el cual nosotros, como ya habíamos indicado,
se indica que para cualquier nivel de precios, el salario nominal es totalmente flexible, por tanto se ajusta para mantener el equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo. Ya en pantalla podemos ver entonces este caso clásico, en el cual nosotros vamos a ocupar tres gráficos. En el gráfico A nosotros empezamos a caracterizar la función de producción. En el gráfico B nosotros caracterizamos el mercado laboral, el mercado de trabajo. Y por último, en el gráfico C nosotros obtenemos entonces nuestra curva de oferta agregada. Aquí podemos ver también en el gráfico B que logramos el equilibrio del mercado laboral considerando entonces una situación de pleno empleo y que en esta ocasión nosotros hemos denominado con LF. Esta situación de pleno empleo nos entrega entonces una característica de producción que la hemos colocado como QF, que claramente se logra apreciar que el pleno empleo lleva a una plena producción, que como bien he dicho hemos denominado como QF. Esta cantidad de producción lo representamos entonces en nuestro gráfico C, en el cual nosotros colocamos una cantidad de producción y también, como es de costumbre, en el eje Y también representamos entonces el precio. Aquí un punto importante, la oferta agregada, en este caso que es el caso clásico, es perfectamente inelástica, producto entonces de lo que nosotros hemos indicado, que el salario nominal es un salario flexible. Esto lleva entonces que al ser estos salarios flexibles, el salario nominal subirá en el mismo monto que sube o que se incrementa o que varía el nivel de precios a fin de establecer un salario real de equilibrio. Por tanto, el salario real no varía, como tampoco varía el nivel de equilibrio del mercado laboral. Consideremos ahora el caso en que la economía experimenta un incremento en su stock de capital. Te recuerdo que el capital lo habíamos mantenido entonces constante. Un monto mayor de capital incrementa el producto marginal del trabajo para cualquier nivel dado de trabajo y produce entonces un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda por trabajo, tal como nosotros logramos apreciar primero en el gráfico. Como logramos apreciar, eso también provoca un impacto dentro de la producción, produce un nuevo equilibrio, lo cual lleva entonces a que la productividad marginal del trabajo se incremente, como también se aprecia en el gráfico A. Entonces, también nosotros ya logramos apreciar en nuestro gráfico cómo se desplazó claramente nuestra curva de demanda de trabajo. Este incremento de capital lleva a ese desplazamiento. Y con ello nosotros ya podríamos entonces apreciar nuestro resultado final que se encuentra relacionado con la oferta de trabajo. Cada uno de estos desplazamientos, movimientos o cambios, tanto en la producción como en el mercado de trabajo, lleva a que la oferta agregada se incremente, como se logra apreciar en el gráfico C. Un problema del enfoque clásico simple es que en teoría la economía siempre se encuentra en condiciones de pleno empleo, a pesar de que el desempleo es un fenómeno evidente en las economías reales. A ver, veamos cuál es la explicación de los economistas clásicos para esta aparente contradicción. Podemos entregar algunos, los cuales nosotros vamos a mencionar a continuación. El primero de ellos se relaciona con que las personas voluntariamente pueden encontrarse desempleadas por cortos periodos de tiempo, algo muy similar al desempleo friccional que vimos en cápsulas anteriores. Otra razón se puede deber también a la rigidez que pueden existir en los salarios, producto de algunas regulaciones o fuerzas que se hace por parte de la sociedad y por algunas instituciones, leyes o tradiciones que existen en un determinado país. De tal manera que causas del desempleo pueden estar relacionados de esta manera. Veamos esto gráficamente. Ocupemos como de costumbre nuestros test gráficos, el gráfico de producción, el del mercado de trabajo y también el gráfico de oferta agregada. Nosotros podemos ver en este caso que hemos colocado el salario real de una forma rígida por encima del nivel de pleno empleo. Imaginemos entonces que por alguna razón se ha integrado este salario por sobre ese salario de mercado. Esto lleva a una diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo, llevando entonces a un desempleo que es denominado como desempleo clásico y que ahí ya podemos ver efectivamente en esa lámina. Esto también provoca que haya una diferencia entre la producción efectiva, lo que realmente realiza la sociedad, y también con la producción potencial que hemos denominado como QF.
Vemos entonces claramente que producto de estas variaciones que han existido en el ámbito de haber instaurado un salario real por encima del pleno empleo, se genera una diferencia, una brecha de producto, que es la diferencia entre la producción efectiva y la producción potencial. O sea, quiere decir que hay una baja en los niveles de producción producto de haber instaurado un salario real por sobre entonces el salario de equilibrio de mercado. Vemos en todo caso que el comportamiento de la curva de oferta agregada sigue siendo igual ante incrementos del precio, ya que siempre el salario será a partir de la consideración de que es un salario flexible en este enfoque clásico. A continuación veamos ahora el enfoque de John Maynard Keynes, el enfoque keynesiano. Este enfoque en particular parte por una idea, se construye sobre la idea de que los salarios y los precios nominales no se ajustan con suficiente rapidez para mantener entonces el equilibrio esperado en el mercado laboral. O sea, quiere decir que tanto estos precios como los salarios tienen una demora, ¿cierto? Un tiempo, en particular en el corto plazo. La idea básica del modelo de John Maynard Keynes es sencilla y se basa que con un salario nominal W fijo, el nivel de salario real variará inversamente con el nivel de precios. Como de costumbre, ahora consideremos nuevamente nuestra metodología de trabajo con nuestro gráfico, que te recuerdo, en el gráfico A está la función de producción, en el B el mercado laboral y en el C entonces ahora la curva de oferta agregada, que como puedes apreciar es distinta al enfoque clásico. Imaginemos entonces, primero que nos encontramos en pleno empleo. Esto nos va a llevar entonces a producir QF, ¿ya? Que sería nuestra nueva parte de producción. Dejando entonces nuestro primer punto, que nosotros los vamos a ubicar entonces en la combinación PF-QF, que sería entonces nuestra combinación. Si en el modelo de John Maynard Keynes el precio baja de PF a P1, esto provoca un incremento en el salario real, producto en particular de la rigidez del salario nominal. Esto lleva entonces también a que nuestra producción baje desde QF a Q1 y también nos hace ver de que existe un exceso de oferta de trabajo que se conoce entonces como desempleo y que aquí en el gráfico B figura entonces como ese tramo que hemos denominado como U1. De modo que la curva de oferta agregada, para el caso de John Maynard Keynes, tiene pendiente positiva. Eso trae consecuencias muy importantes para la formulación de políticas económicas y públicas. Primero, si el gobierno cambia, imagina, los niveles de precios, esto afecta al salario real y con ello también el nivel de oferta de un producto. Un ejemplo de ello puede ser la devaluación de la moneda, lo cual hace subir los precios y con ello bajar el salario real. Esto permite aumentar el empleo siempre y cuando si los salarios nominales se mantienen entonces rígidos. O sea, si te das cuenta, podemos forzar una devaluación con todas esas consecuencias, con todos esos efectos que nosotros acabamos entonces de mencionar. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar el concepto de un caso en particular, que es el caso keynesiano extremo. Si nosotros consideramos entonces que tenemos por supuesto nuestra curva de pendiente positiva, en este caso tenemos que la productividad marginal del trabajo va en aumento. No obstante, si suponemos que esta productividad marginal del trabajo ahora es constante, es decir, que cada incremento extra tiene el mismo impacto, tendremos entonces una curva de oferta agregada horizontal, que es el caso extremo que nosotros estamos ahora mencionando. Supongamos entonces que la función de producción es la siguiente. Q es igual a A por L, donde A es la productividad marginal del trabajo y esta es una constante. Esto entonces lleva a que un incremento del factor trabajo L no trae costos asociados, debido a que la productividad marginal del trabajo es constante. Esto nos lleva entonces a una relación interesante. Si el salario real es mayor a esta constante que A, no habrá demanda de trabajo por parte de las empresas. Pero si este salario real es menor a esa constante, habrá una demanda ilimitada por parte de las empresas sobre el trabajo. Ahora bien, si este salario nominal está fijo, la curva de oferta agregada será horizontal,
a un nivel de precio, P es igual a W partido A. Esto lo podemos apreciar ahora también en pantalla y obtenemos entonces y clarificamos entonces la curva de oferta agregada en el caso keynesiano extremo. Bueno, espero que esta cápsula te haya sido de ayuda para entender un poquito cómo se divide entonces el concepto de la oferta agregada y cuáles son sus principales características. En el transcurso entonces de las siguientes cápsulas vamos a trabajar un poco más el contexto que se encuentra relacionado entonces ahora con la demanda agregada para poder obtener entonces el equilibrio que puede existir básicamente en el mercado. Nos vemos entonces en una siguiente cápsula.